Hola, hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te doy la bienvenida otra vez a mi mesa espiritual. Y como te decía, en la mediodía vamos a seguir con nuestra serie Fructificando en Cristo. Pero primero vamos a orar, ¿verdad? Como siempre lo hacemos, vamos a encomendar este momento a Dios, que sea Él que tome el control de todo. Así que acompáñame, por favor. Vamos a orar. Bendito Dios, gracias te doy por la oportunidad que me das de estar nuevamente aquí, enfrente de mis hermanos, de mis amigos, para compartir esta poderosa palabra que tú traes en este momento. Te rogamos, bendito Señor, que seas tú tomando el control de lo que se va a hacer ahora. Que seas tú utilizando mis labios, Señor, que seas tú tomándome como un instrumento para que se pueda decir acá, Señor, todo lo que tú quieras que nosotros sepamos. Que me abstenga yo de decir aquello que no necesitamos decir, pero sí tu palabra, Señor, para que podamos nosotros crecer espiritualmente, que es el propósito de esto. Gracias, bendito Señor. Amén y amén. Bien, esta serie se llama Fructificando en Cristo, ¿verdad? El propósito principal de esta serie es que nosotros podamos fundamentarnos en lo que es la palabra de Dios y podamos crecer espiritualmente para poder afrontar las adversidades que la vida nos presenta. Entonces, en este momento vamos a hacer una breve recordatorio, ¿verdad?, de lo que hemos visto desde el inicio de la serie. Porque yo sé que algunos hasta ahorita están enfocándose, ¿verdad? Hasta ahorita están incluyéndose en lo que es esta serie. Y la hemos empezado del inicio del año, pues ya llevamos casi medio año, ¿verdad? Y hemos estado compartiendo diferentes temas, hemos llevado diferentes unidades, ¿verdad? Y de lo que Dios ha ido entregando para que nosotros podamos compartirlo. Pero vamos a hacer un breve recordatorio antes de iniciar con esta unidad que es la número 5, ¿verdad? La etapa número 5, que es la que vamos a iniciar ahora. Pero quiero que nos pongamos ahorita aquí en sintonía. Quiero decirte de que esta serie se inició con un texto base, tiene su texto base y está en Salmos 1.3. ¿Qué dice Salmos 1.3? Dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Este es nuestro texto lema, nuestro texto base de esta serie. Sabemos que todos nosotros estamos acá, Dios nos está comparando a un árbol, por eso nosotros hemos investigado todo lo que tiene que ver con un árbol, ¿verdad? Para poderlo relacionar con nuestra vida espiritual. Y ahí dice que todo árbol que está junto a corrientes de agua, ¿verdad? Que es nuestro espíritu, el Espíritu de Dios, va a permanecer firme, dice. Su hoja no va a caer y va a obtener su fruto a su tiempo. Entonces, eso aquí nos está mostrando, ¿verdad? Que la importancia que tiene que nosotros estemos cerca de la presencia de Dios, que nosotros permanezcamos en la presencia de Dios para que podamos fructificar. No lo podemos hacer de otra manera. Solamente estando de la mano con nuestro Señor, solamente estando bajo su cobertura, nosotros vamos a poder fructificar de la manera correcta, como Dios realmente quiere, ¿verdad? Para que seamos prosperados en cuanto a todos los frutos, como lo dice la palabra de Dios. Este es el texto lema. Pero también hemos ido ramificando, ¿verdad? Hemos ido clasificando todos estos temas que poco a poco el Señor me los ha ido entregando y bueno, ya casi se formó como casi un libro, ¿verdad? Entonces, de hecho, pues vamos a ver si se puede hacer algo acá referente a eso. Pero ahorita aquí vamos a hablar de estas etapas. Y la primera etapa nosotros la denominamos rompimiento. La primera etapa fue rompimiento y hablábamos ahí, ¿verdad? Así como un árbol tiene parásitos, tiene plagas, entonces también nosotros como personas, como humanos, tenemos ciertos hábitos, ciertas actitudes que no nos permiten crecer espiritualmente y que es necesario que nosotros retiremos todo eso que nosotros podamos tener. Y tomamos como base el libro de Éxodo, donde están las 10 plagas. El Señor me iba ahí dirigiendo cómo era que teníamos que aplicar cada una de las plagas referente
a cada una de los hábitos o de las acciones que nosotros a veces traemos del mundo y que son un obstáculo rotundo para que nosotros podamos crecer espiritualmente. Eso es lo que veíamos allí en la primera etapa. Luego la segunda etapa la denominamos fertilización, porque esto también es importante que se dé en la vida natural y normal de un árbol. Se tiene que fertilizar, ¿verdad? Se tiene que abonar. Y en esta etapa decíamos que era un momento muy desagradable, porque cuando veíamos acá en el árbol, ¿verdad? Lo que le tiran al árbol es excremento o basura o hojas secas, ¿verdad? Material inorgánico, ¿verdad? Ya en descomposición, ¿verdad? Entonces, material orgánico y orgánico. Entonces, todo eso también nosotros lo poníamos como ejemplo en la vida de nosotros. ¿Qué decíamos en esta unidad? Que nosotros, pues, esas pruebas, esas persecuciones, ¿verdad? No son bastante desagradables. A nadie le gusta que le estén acosando frecuentemente con esas persecuciones, con esos señalamientos, con esas acusaciones. Pero muchas veces esto se levanta ya con el propósito, ya Dios lo permite, con el propósito de que nosotros podamos formar ese carácter, ¿verdad? Que podamos formar ese carácter espiritual y que nos podamos mantener firmes ante cualquier adversidad. Una persona que no puede tener carácter, pues al primer problema sale corriendo. Pero cuando nosotros estamos acostumbrados a que se nos están atacando, a que se nos está agrediendo, que no es agradable tampoco porque muchas veces es injusto, ¿verdad? Pero Dios a veces lo permite para que nosotros crezcamos firmes espiritualmente y que nos mantengamos estables ante cualquier problema. Entonces veamos ahí que esas pruebas, esos problemas, esas dificultades, esas persecuciones, pues que veíamos en esa unidad eran necesarias para que nosotros pudiéramos obtener esa madurez espiritual para permanecer firmes. Luego veíamos en la tercera etapa algo que se llama nutrición espiritual. Y ahí comparábamos nosotros con el árbol cuando tiene el proceso de fotosíntesis. ¿Verdad? Sabemos que la fotosíntesis tiene que ver con la luz y con el oxígeno, o sea, con el aire. También veíamos que el árbol tenía que estar bien cimentado, ¿verdad? En la tierra, para que sus raíces tenían que estar bien profundas, para que no se moviera cuando viniera alguna tempestad. Nosotros igual, hablamos del fundamento. En este caso el fundamento es la tierra, donde nosotros nos alimentamos, donde nosotros nos congregamos, donde nosotros escuchamos esa palabra que nos ayuda a mantenernos estables, que nos ayuda a mantenernos firmes, para que no podamos cambiar, ¿verdad? Movernos de cualquier tempestad que surja, sino que nos mantengamos nosotros estables, firmes en nuestra fe, creyendo en nuestro Señor. Entonces nosotros estamos viendo acá, en esto, la importancia del fundamento, de la hidratación espiritual, de la luz, ¿verdad? Que es la palabra de Dios, y la oxigenación, ¿verdad? Que en este caso pues también es el Espíritu Santo. La hidratación, hablamos de la palabra de Dios también, ¿verdad? Entonces todos estos aspectos tienen que ver para que nosotros podamos estar firmes, estables, enraizados, ¿verdad? En lo que es Dios y para mantenernos estables en un momento de adversidad. La etapa 4, ¿verdad? Que es la que acabamos de terminar, que se llama fructificando en el Espíritu. Esta es la que acabamos de ver y aquí estamos viendo la diferencia entre carne y espíritu, la importancia que hay de establecer esta situación, porque dice la palabra de Dios que la carne no puede discernir las cosas del espíritu. Y si nosotros nos vamos a mover en el ámbito espiritual, pues eso es lo que tenemos que desarrollar, eso es lo que tenemos que aprender, a cómo movernos en el área espiritual. Cómo nosotros vamos a discernir todo lo espiritual, cómo saber cuando algo viene de Dios y cuando no viene de Dios. Y solamente lo podemos entender cuando nosotros andamos en el Espíritu, porque solo el Espíritu puede entender las cosas espirituales. Y eso es lo que nosotros estamos tratando aquí.
la diferencia entre carne y espíritu y la necesidad que hay de que nosotros matemos nuestra carne, que nosotros menguemos en nuestra carne, que quememos todas aquellas acciones carnales para que nuestro espíritu pueda crecer y pueda tomar dominio en cada uno de nosotros. Aquí mismo estábamos hablando de los frutos de la carne y los frutos del espíritu, que ninguno de ellos tiene relación. Incluso estábamos hablando acá en esta etapa que los frutos de la carne llevan a condenación, que todos aquellos que practican esos frutos de la carne que están basados en Gálatas capítulo 5, ¿verdad? Hago la aclaratoria, es Gálatas capítulo 5. Entonces, todos esos frutos que menciona ahí, que son frutos de la carne, todos esos están condenados por Dios. Nadie puede entrar al reino de los cielos si practica este tipo de fruto. Entonces, por eso era necesario que así como nosotros quitamos los parásitos, quitamos aquellas malas actitudes, ¿verdad? Aquellas acciones incorrectas, aquellos hábitos indebidos, como lo hacíamos allá con las 10 plagas, ¿verdad? Cuando veíamos al inicio, así también es necesario que nosotros quitemos todos estos frutos carnales que no nos permiten avanzar, son un obstáculo para que nosotros podamos producir los frutos espirituales que son los que Dios quiere que nosotros tengamos. Eso es lo que nosotros veíamos, incluso los clasificamos en frutos extrínsecos y frutos intrínsecos. Y decíamos que los intrínsecos son aquellos que nosotros los tenemos internamente, que crecen ahí en nuestro interior, que no se notan, pero ahí están y permanecen. Pero también tenemos los frutos extrínsecos, que son aquellos que con facilidad se notan porque se pueden expresar. Todos ellos se pueden exteriorizar, se pueden expresar, pero los intrínsecos son más difíciles, ¿verdad?, para poderlos identificar. Y decíamos acá en esta unidad también que el fruto más importante de donde radican todos los demás es el amor. Porque si no existe amor, pues ninguno de los demás puede funcionar. Entonces, esto es en sí, a grosso modo, lo que hemos visto hasta la fecha de toda esta serie. Y algo muy importante que quiero hacer notorio aquí es que mientras nosotros tengamos ocupado nuestro interior con esas actitudes incorrectas, con esas actitudes inmorales, con esas actitudes desagradables, como lo que decíamos de los parásitos, en el caso de los árboles, de las plagas, ¿verdad? O esos frutos carnales, pues nosotros no podemos darle espacio a lo que Dios nos quiere dar, porque Dios no puede llenar un lugar que ya está ocupado, y eso tenemos que tomarlo en cuenta. Dios no puede llenar un lugar que está ocupado. Dios viene y llena los espacios vacíos. Esos espacios vacíos son los que Dios trae, ¿verdad? Lo nuevo, trae lo que Él quiere llenarlo, con lo nuevo, con lo que proviene de Él. Entonces, si nosotros tenemos ocupados nuestro interior con este tipo de actitudes, con este tipo de acciones, con este tipo de hábitos, no podemos adquirir lo que Dios nos quiere entregar, no podemos crecer espiritualmente. Y qué necesario es que nosotros saquemos y vayamos matando poco a poco todo aquello que no le agrada a nuestro Dios. Y es por eso que nosotros estamos acá compartiendo esta serie, para que todo aquel que la escuche, todo aquel que disponga en su corazón a cambiar, o sea, lo va a hacer para agradar a Dios, no para agradar a nadie, sino para agradar al Señor, para crecer espiritualmente. El compromiso lo hacemos nosotros mismos. Yo creo que nadie puede obligar a otro a hacer algo, ¿verdad? Sino que cada quien, nosotros como personas adultas, tenemos que decidir, ¿verdad?, qué es lo que realmente queremos. Aquí Dios te está presentando una mesa llena de recursos, de cómo tú puedes crecer espiritualmente, de cómo tú puedes avanzar, de cómo tú puedes obtener esos frutos, y de ti depende si tú lo quieres tomar o lo quieres dejar. Pero en este momento el Señor te está entregando este banquete. Ahora vamos a la etapa número 5. ¿Qué vamos a ver en esta etapa? Esta etapa se llama, acá la hemos puesto, esta etapa se llama ¿para qué eres bueno? ¿Para qué eres bueno? Suponemos, hemos traído esta trayectoria, porque yo puedo decir o espero, ¿verdad?, que a esta altura algún cambio tiene que haber en todos aquellos que hemos tomado en serio esta serie cuando la hemos escuchado.
Hemos hablado con anterioridad que la palabra de Dios no funciona si nosotros no la creemos. Nosotros tenemos que creer la palabra, la tenemos que tomar y luego ponerla en práctica. Tenemos que escuchar, guardarla en nuestro corazón y luego ponerla en práctica. Si tú has hecho eso hasta estas alturas, tú ya debes de haber presentado un cambio. Hay cosas en tu vida que han cambiado, ¿verdad? Que has madurado, que te estás más firme. Hay cosas que antes no hacías con mucha frecuencia y ahora pues ya las haces. Pero entonces yo creo que ya hemos tenido un cambio hasta estas alturas. Y ahorita pues vamos a ver para qué somos buenos, para qué estamos aquí, por qué Dios nos hizo nacer acá. Y quiero decirte de antemano que nadie está aquí por gusto. Todos hemos nacido con algún propósito para cumplir ciertos objetivos, para cumplir un plan perfecto de Dios. Y de esto vamos a tratar en esta unidad. Esto vamos a hablar qué dice la Biblia, para qué nosotros estamos aquí. Y para iniciar pues vamos a hablar con el tema de ahora de este día, que es la introducción. No te voy a hablar mucho ahora, ¿verdad?, acerca de esto, porque solamente es la introducción. Voy a tocar unos conceptos para que podamos entrar ya de lleno al primer tema, que va a ser el día de mañana. Pero ahorita vamos a hablar, y el tema de esta reflexión es desde siempre. Desde siempre, o sea, un tiempo continuo, desde siempre. Y me he basado ahorita en el libro de Salmos 139, 15, 16. Si tú tienes tu Biblia por ahí, pues ábrela, ¿verdad? Y ayúdame y búscalo y ayúdame ahí, acompáñame a poder leer la palabra de Dios. Y si no, pues anótalo ahí en un ladito, en algún papelito, y después lo lees más despacio, más tranquilo. Es Salmo 139, 15, 16. Y dice de la siguiente manera: no fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos. En tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. ¿Qué nos está diciendo la palabra de Dios aquí? Que todos nosotros venimos a este mundo con un equipaje. Nosotros venimos completos. Nadie vino incompleto, ¿verdad? Todos venimos completos con lo que íbamos a necesitar. Ya desde antes de que nosotros fuéramos formados, yo ya nos tenía en un plan, como lo dice ahí. Desde antes que fueras formado, yo ya estaba en tu pensamiento, en pocas palabras. Yo ya estaba en tus pensamientos desde antes que yo fuese formado. Desde la eternidad Dios ya te había visto a ti. Desde la eternidad Dios ya estaba pensando en ti. Desde la eternidad Dios ya había dicho qué ibas a hacer tú, a qué ibas a venir a esta tierra, a qué es lo que tenías que hacer, cuál era tu propósito. Desde la eternidad Dios ya había asignado lo que tú tenías que hacer. Así como te he explicado otras veces, en la línea del tiempo, el Dios está en el presente continuo y ahí Él ya conoce toda nuestra vida. Por eso nosotros no debemos de afanarnos, porque Él ya conoce toda nuestra vida de principio a fin y ya sabe qué es lo que pasa, que cualquier problema que nosotros tengamos, en Él ya está resuelto. Ya en el tiempo de Dios ya sucedió todo, ¿verdad? Entonces por eso nosotros podemos estar confiados en nuestro Dios, en que todo va a salir para bien. Y dice aquí que nosotros no fuimos escondidos ante sus ojos, aún estando ahí en el vientre de nuestra madre. Él estaba ahí formándonos, Él estaba ahí cuidándonos, sus ojos ahí estaban desde antes de que fuéramos un embrión. Él ya estaba ahí, ¿verdad? Presente. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que nosotros tenemos un objetivo por estar aquí, tenemos un propósito, que nadie ha venido por gusto, que nadie ha venido a perder el tiempo. Todos tenemos un plan perfecto de Dios. Nacimos con un plan aquí con nosotros, y que cada quien tiene un equipaje que tiene que descubrir aquí adentro para poder ejercer aquella función para lo cual Dios le ha destinado. Es por eso que yo digo que nadie puede hacer la labor de otro. Es por eso que yo digo que te pueden imitar en todas las cosas, como te vistes, como hablas, como caminas. Te pueden imitar cualquier cosa, pero lo que no pueden imitar es el propósito por el cual tú estás aquí. No pueden imitar para qué tú viniste, porque eso solamente tú lo puedes hacer. Y ejemplo de eso es Moisés. Podemos ver Moisés, uno de los ejemplos, cuántos pretextos puso él. En el momento que Jehová Dios lo llamó allá ante la zarza,
¿Cuántos fueron los pretextos que él puso? Incluso le dijo, pues llévate a Aarón. Llevó a Aarón, pero Aarón era el que tenía más facilidad de palabra y podía expresarse ante los demás. Pero no fue Aarón el que el Señor escogió, fue a Moisés, aunque tuviera tantas debilidades, aunque tuviera tantos errores, defectos. No fue Aarón el que vino y el Señor se entendía no con Aarón, el Señor se entendía con Moisés, porque fue él el que Dios escogió. Así que no importa cuáles son las limitantes que tú tengas, no importa cuál sea el problema que tú tengas, no importa porque ahorita estás pensando, yo tengo ganas de hacer esto, sientes en tu corazón el deseo de hacer algo, que el Señor te ha puesto a hacerlo, pero tú dices, no, es que yo no soy apto, no, es que yo no puedo hacer esto, quizás esto es para otros, no para mí. Y te estoy diciendo que del momento que el Señor te pone en tu corazón a hacer algo, es porque tú tienes la capacidad de hacerlo, es porque tú ya naciste para hacer eso, y es porque el Señor te lo pone en tu corazón, porque Él te va a respaldar en el momento que tú tomes acción y seas obediente a lo que Dios te está diciendo que tienes que hacer. Si es Dios quien te lo pone en tu corazón, es Dios quien te va a respaldar y te va a poner las herramientas para que tú lo puedas hacer. Porque tú viniste con un propósito. Y dentro de ese propósito, dentro de ese equipaje, ya estaba eso que tú sientes en tu interior hacer. Porque tú ya naciste con eso acá. Que nosotros vamos en el camino, vamos descubriéndolo. No es que lo vamos adquiriendo en el camino. En el camino vamos descubriendo todo aquello que Dios nos ha puesto en nosotros. En el camino es que vamos descubriendo cuando vamos pasando por esos problemas, cuando vamos pasando por esas pruebas, por esas dificultades, cuando pasamos por el fuego y cuando nos toca ser fuertes, ¿verdad? Por obligación, que tenemos que ser fuertes. Entonces nos damos cuenta de que somos capaces. Ejemplo de ahora, todo el mundo está inventando qué hacer para salir adelante. Si no hubiese pasado esta calamidad, si no hubiese pasado esta crisis, este problema en el que estamos, muchos estuvieran cómodos haciendo lo mismo de antes, pero muchos se han dirigido a hacer cosas nuevas, a inventar, ¿verdad? Porque ahí están demostrando de qué son capaces. Esta situación está sacando el brillo a aquellas personas que están sacando al exterior aquello que tenían guardadito, que no lo habían descubierto. Así son cada una de nuestras habilidades, cada uno de nuestros talentos, los dones que todos poseemos. Así están en oculto, pero es en los momentos difíciles que Dios permite para que nosotros los podamos exteriorizar y asimismo los podamos conocer y desarrollar. Son en esos momentos difíciles. Así que por eso dice acá la palabra de Dios, desde que nosotros estamos, que éramos un embrión, Dios ya había puesto sus ojos en nosotros. Él ya nos estaba formando en el vientre de nuestra madre. Incluso desde antes, dice aquí, desde antes que nosotros fuéramos formados, los planes para nosotros ya estaban escritos en el libro de Dios. Él ya tenía dispuesto lo que íbamos a hacer cada uno de nosotros. Y por eso te digo, nosotros no estamos aquí por pasar el tiempo. Nosotros estamos aquí para cumplir un plan perfecto de Dios en el cual nos ha tomado en cuenta a ti y a mí. Qué importante, ¿no? Qué importante y qué privilegio de que el Señor ponga sus ojos en cada uno de nosotros. Ahora bien, dice aquí que nos entretejió. A mí me llama mucho la atención eso de entretejido. ¿Qué es entretejido? Bueno, entretejido más que todo se ven eso las personas que cosen, ¿verdad? Dice que en el área esa de los telares, dice que son hilos que se entrelazan de varios colores, o sea, se ve la diversidad. Dios te puso diversidad de aspectos dentro de ti, diversidad de acciones, diversidad de talentos, ¿verdad? Dentro de ti. Eso es lo que quiere decir. Puso diversidad de actitudes dentro de ti buenas para que tú puedas ejercerlas en el ministerio de Dios. Y aunque nosotros hayamos pasado mucho tiempo dando nuestros talentos al mundo, pero llega un momento donde también eso sirve para el ministerio cuando somos llamados, ¿verdad? Hacia el ministerio o hacia la obra de Dios. Quiero ahora compartir contigo unos conceptos que son los que nos va a ayudar para poder entender lo que es esta unidad, ¿verdad? De esta serie.
Entre ellos tenemos el propósito, que es lo que estamos hablando. Hablamos mucho de propósito, pero ¿qué significa eso? ¿Qué es un propósito? Bueno, yo he estado investigando acá y me dice aquí que propósito es la firme determinación de alcanzar algún objetivo con la intensidad de acción que se ejerce, ¿verdad? El propósito es aquella determinación de que tú tienes que hacer algo, tú tienes que cumplir con una meta, tú tienes que cumplir con un objetivo. Entonces tú te determinas a alcanzarlo, te esfuerzas para poderlo obtener. Y por eso dice ahí que es la intensidad de esa acción con la que se ejerce. Tenemos que esforzarnos. Por eso es que hemos venido viendo todos estos temas anteriores. Porque si tú estás firme, si tú a pesar de los problemas, de toda la situación adversa que pueda surgir a tu vida, ¿verdad? Tú te mantienes firme, vas a poder alcanzar tu propósito. ¿Ves cómo todo tiene relación? ¿Cómo es que Dios es un Dios de orden? Y así nos ha venido ahorita aquí mostrando el camino de lo que debemos de hacer. ¿Ves cómo Dios nos ha traído poco a poco? Importante limpiarnos primero para después ver y cumplir el propósito de Dios. Entonces aquí podemos entender que cuando nosotros estamos firmes, quiero decirte que los ataques siempre van a venir, porque el enemigo puede oler, ¿verdad? Aquella amenaza. Cuando tú eres amenaza para él, él siempre va a buscar cómo atacarte, cómo detenerte, cómo hacerte a un lado, cómo apartarte del camino para que no logres tu propósito. Entonces, pero cuando tú estás acostumbrado al medio de la adversidad a estar firme, a estar de pie, y a pesar de la adversidad, tú estás ahí siempre con el propósito, con la vista puesta en el objetivo, con la vista puesta en el propósito, con la vista puesta hacia dónde vas, hacia dónde te diriges, donde no vas a ver a nada más, sino que lo que Dios te ha destinado para ti y para mí, ¿verdad? Lo que Dios ha destinado para nuestras vidas. Entonces podemos alcanzar, llegar a la meta, podemos alcanzar, obtener el propósito establecido por Dios. Y es por eso que se ejerce, ¿verdad? Se esfuerza uno, se esfuerza en mantenerse firme para poder obtener ese propósito que Dios ha destinado para nosotros. Aquel que se esfuerza es el que va a alcanzar a llegar a cumplir ese propósito. Todo requiere de esfuerzo, ¿verdad? Ahora bien, otro concepto es asignación. ¿Qué es una asignación? Dice aquí que es señalar o delegar a alguien lo que le corresponde monetariamente o de ejecución de una acción. La asignación prácticamente se ve mucho, es un concepto militar, ¿verdad? Asignación. Pero también podemos decir, bueno, se le va a asignar tanto de salario a esta persona, se le va a asignar tanto de bonificación a esa persona. Por eso dice ahí que también es monetario, ¿verdad? La asignación. Pero en este caso también no podemos hablar de una labor. Lo podemos ver en la casa, en el hogar. Tú vienes y le dices a un hijo, tú vas a lavar los trastes, tú vas a hacer la limpieza, tú vas a ir a arreglar los cuartos, ¿verdad? Y vienes y distribuyes todo lo que hay que hacer en casa. O en el trabajo, en la oficina, hay personas, pues tú delegas todo, ¿verdad? Entonces, eso se llama asignación cuando tú le delegas a alguien una acción, algo que tiene que ejercer. Pues nosotros también, Dios nos asigna ciertas labores dentro del propósito. Primero Dios nos da un propósito, dentro del propósito Él nos da las asignaciones que debemos de cumplir para llegar a obtener ese propósito. También está el llamado. ¿Qué es un llamado? Dicen, a mí el Señor me ha llamado al ministerio. A mí el Señor me ha llamado para pastor, dice la mayoría, ¿verdad? El Señor me ha llamado y empiezan a estudiar teología. Y dicen que un llamado es convocar, es citar, es nombrar, denominar, a realizar a alguien determinada función. Es un llamado, es cuando alguien le dice, o sea, te hacen la convocatoria, ¿verdad? Y también en esa convocatoria pues le determinan, ¿verdad? Lo que va a hacer, ¿verdad? Para llegar a su cumplimiento, a su propósito. Hay 3 tipos de llamado y en este caso pues yo he anotado acá 3, llamado a la santidad, ¿verdad? Llamado a la salvación y llamado al servicio. Dios nos hace este tipo de llamado a nosotros. Ha llamado a la santidad es que nos vamos a apartar, ¿verdad? A no acceder a aquellas actitudes, a aquellas situaciones que nos comprometen nuestra vida espiritual. No quiere decir que vamos a rechazar toda la gente, no. Simplemente vamos a cuidar aquello
aquello espiritual, aquello valioso que el Señor nos ha entregado. Por eso decía Pablo, ¿verdad? Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Entonces nosotros tenemos que saber clasificar ahí qué es lo que nos va a servir y qué es lo que no nos va a servir. Y que por lo tanto nosotros vamos a ver allá lo que a mí me corre riesgo, que va a robar mi momento de Dios, mi momento de santidad. Entonces yo tengo que evadirlo, tengo que hacerlo a un lado, porque entonces mi vida espiritual viene y mengua. Entonces todo aquello que me roba mi vida espiritual, para yo obtener esa santidad, tengo que hacerlo a un lado. Entonces Dios nos hace un llamado a la santidad. Nos dice, también nos hace el llamado a la salvación, que es cuando nosotros venimos a Cristo, que es cuando nosotros éramos inconversos, ¿verdad? Bueno, yo gracias a Dios desde la edad de 10 años he venido al cristianismo, pero sí hay muchas personas que han llegado en su etapa ya adulta, ¿verdad? Y Él les hace el llamado desde el mundo, ¿verdad? Traen sus experiencias. Entonces, Dios les hace el llamado para que vengan a Cristo, para que puedan obtener esa salvación, para que sean sus pecados lavados. Entonces, también está el llamado a la salvación y el llamado al servicio, que es el que nosotros conocemos, el llamado al ministerio. Pero no siempre va a ser un llamado para estudiar teología, ¿verdad? Sino que también si tú deseas en tu casa poner valga la redundancia, una casa de oración, también ese es un llamado que el Señor te está haciendo. Cada vez que el Señor te pone en tu corazón a hacer algo para Cristo, para la obra de Dios, es un llamado que te está haciendo al servicio. Incluso en la familia también está el servicio. Tú puedes atender bien a tu esposa, atender bien a tu esposo, a tus hijos. Ese es un llamado al servicio porque estás sirviéndole a ellos en ese momento. Y cuando nosotros estamos sirviendo a una persona, a un hijo de Dios, estamos sirviéndole a Dios mismo, ¿verdad? Entonces de eso se trata el servicio. Entonces esos son los conceptos que vamos a ver, que vamos a estar escuchando muy seguido en lo que vamos a ver en esta unidad. El propósito, ¿verdad? La asignación y el llamado. Ahora ya para ir concluyendo, porque como te decía, nada más estos son los grandes rasgos de lo que vamos a ver. Ya mañana vamos a iniciar con el primer tema. Pero para ir concluyendo ya, voy a leerte esta cita bíblica, Jeremías 29:11. Jeremías 29:11 dice así: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para que obtengas el fin que esperáis, ¿verdad? Para daros el fin que esperáis. Vamos a leerlo otra vez para comprenderlo bien. Dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamiento de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Dios nos hace un llamado, Dios nos da un propósito, nosotros nacemos con un propósito, Él nos da una asignación, pero dice ahí que Él ya nos tiene los pensamientos, Él ya nos tiene cómo vamos nosotros a ejercer esa función, cómo nosotros vamos a llegar a cumplir ese propósito. Él nos invita a que nosotros nos tomemos a Él, porque la única manera de poder llegar y culminar bien todo aquello para lo cual Dios ha destinado nuestras vidas es estando cerca de Él, es estando caminando de la mano de Él, es estando bajo su cobertura, siendo guiados por Él, obedeciéndole a Él. Es la única manera de cómo nosotros podemos llegar a cumplir el propósito que Dios ha establecido para cada uno de nosotros. Así que el Señor te ha dicho ahora, tú no estás aquí por gusto, tú tienes un propósito, Dios te ha incluido en un plan perfecto. Ahora, no sé si ya descubriste para qué eres bueno, como dice el lema, ¿verdad? De esta unidad. No sé si ya descubriste para qué eres bueno, y si no, pues en Dios espero que vamos a descubrirlo en el transcurso, ¿verdad? Del estudio de esta unidad o de esta etapa. ¿Para qué somos buenos? ¿Para qué nacimos? ¿Por qué estamos aquí? El objetivo es que todos nos pongamos a trabajar en lo que nos corresponde, en lo que Dios ha puesto en nosotros, que hagamos cada quien lo que Dios ha destinado en nuestras vidas a hacer. Y eso es lo que vamos a descubrir. Así es que esta es la meditación de ahora, esta es la introducción, ¿verdad? Así que
Yo te espero el día de mañana. Vamos a seguir con el primer tema. Y vamos a orar en este momento. Muchas gracias, Josué Velázquez, por estar ahí y hermano Alfredo Ruiz. Muchas gracias, es un gusto el honrarme, ¿verdad? Con su presencia al escuchar esta voz, ¿verdad? Que el Señor pues ahorita está transmitiendo a usted esta palabra, ¿verdad? Para que podamos crecer juntos espiritualmente. Acompáñame a orar en este momento, agradeciendo al Señor por el banquete espiritual que nos ha entregado ahora. Gracias, bendito Señor. Hemos terminado este mensaje. Hemos terminado la introducción de esta unidad. Gracias, bendito Señor. Eres bueno, eres maravilloso, pero te pedimos también perdón por todas las faltas que nosotros hemos cometido, por todas aquellas aspectos, aquellas áreas de nuestra vida que aún nos están dando problemas. Te pedimos perdón, Señor, por aquellos hábitos malos que aún tenemos. Y sabemos, Señor, que solo con tu ayuda algunos de ellos van a ser eliminados, Señor, porque solo tú tienes el poder, solo tú tienes, Señor, a través de tu Espíritu Santo para podernos transformar. Y nosotros nos depositamos en ti. Señor, yo coloco a cada uno de mis amigos, de mis hermanos, de mis familiares que están escuchándome en este momento. Que tu mano poderosa, Señor, los toque, los transforme, los cambie. Y que esta semilla que ha sido sembrada en sus corazones, Señor, pueda germinar y pueda crecer, pueda producir dentro de ellos esos cambios necesarios, Señor, para poder llegar al cumplimiento de tus propósitos, para poder trabajar en esta obra tuya, Señor, para poder ser esa luz que tú quieres de nosotros, para poder generar un cambio, Señor, para poder nosotros ser esas personas diferentes ante los demás, aquellos que marcan una diferencia, Señor. Dios mío, que podamos ser esas personas que la gente en conversa quiera imitar, pero no por nosotros, sino porque tu luz va a estar dentro de nosotros. Así que, Señor, en este momento agradecemos esta oportunidad, agradecemos este tiempo, agradecemos que tú hayas estado con nosotros aquí, Señor. Quédate con cada uno de mis hermanos, quédate con cada uno de mis amigos, quédate con cada una de las personas que me están escuchando en este momento. Y una vez más te clamo por ellos, por sus necesidades, porque tú solventes sus mesas, Señor, con ese alimento, porque tú, Señor, sanes a todos aquellos que están enfermos en sus casas, aquellas enfermedades crónicas, aquellas enfermedades, Señor, de por vida, Señor, te ruego que seas tú sanándoles, Padre mío. Asimismo, aquellos que están en los hospitales, Señor, vamos a seguir clamando, no nos vamos a rendir, vamos a seguir clamando, Señor, porque sabemos que tú tienes el control de todas las cosas y tú vas a obrar a tu manera, pero tú lo vas a hacer, porque tú no dejas a tus hijos desamparados. Así que en esta noche, Señor, yo los encomiendo a cada uno de ellos en tus manos. Gracias, bendito Señor, por este momento. Gracias, bendito Jesús. Quédate con nosotros. Amén y amén. Muy bien, te agradezco nuevamente y te deseo una feliz noche, ¿verdad? Que el Señor pues te guarde tu casa, guarde tu familia, ¿verdad? Y te bendiga poderosamente. Yo te mando muchos abrazos, ¿verdad? Allá donde te encuentras, esos abrazos virtuales, ¿verdad? Porque no lo podemos hacer de otra manera, pero sí, yo con mucho cariño, con mucho respeto, ¿verdad? Te mando esos abrazos virtuales hasta donde tú estás, ¿verdad? Y que el Señor pues está contigo, Él está pendiente de ti, Él está pensando en ti, ¿verdad? Así es que el Señor no te abandona. Muchas gracias por tu atención y nos vemos mañana, si Dios lo permite. Bendiciones.